¿Qué tal? En este vídeo os traigo una serie de recomendaciones para el Little February. Para el que no lo sepa, el Little February es una moda, una iniciativa que consiste en recomendar libros cortitos para leer durante el mes de febrero, ya que es el mes más corto del año. En esta iniciativa en BookTube se recomiendan libros que tienen muy pocas páginas, que se pueden leer en un periodo de tiempo bastante corto, así que yo os traigo mi top personal de 5 lecturas que son muy cortitas pero que me parecen brutales y que son perfectas para leer durante este mes. Así que vamos allá. En primer lugar, os quiero hablar de un libro que ya he mencionado bastante durante el 2025, creo que por lo menos ha aparecido en un par de vídeos que hice y también se coló en mi top de mejores lecturas del 2025 y os estoy hablando de El jardinero y la muerte. No me quiero extender muchísimo hablando de este libro, os voy a hacer una especie de resumen y también os dejaré por la descripción los vídeos que hice hablando un poco más extendidamente. El jardinero y la muerte es un libro muy cortito, creo que tiene unas 100 páginas, ciento y poco páginas, pero es un libro totalmente desgarrador y totalmente brutal y que si os animáis a leerlo os va a dejar muchísimo pozo. Este libro narra de manera autobiográfica la experiencia del autor frente a la muerte y la pérdida de su padre. Así que con este tema central ya os podéis imaginar que es una lectura triste, desgarradora, que te rompe como lector y que desde luego hay que estar un poco en este mood para animarse a leerla. El jardinero y la muerte es un libro que está escrito de una forma sencilla, sin grandes florituras, pero que tiene una serie de frases que de verdad que te llegan al corazoncito, que es que te calan muy hondo y que te hacen empatizar muchísimo con la experiencia del autor, con sus sentimientos, te hace ponerte mucho en su piel y sentir lo que él siente. Es un libro que me pareció honesto, muy íntimo, muy cotidiano, que nos habla del duelo y de la muerte de una forma muy íntima, pero a la vez muy universal y con la que es muy fácil sentirse reflejado e incluso identificado. El jardinero y la muerte, por lo tanto, es un libro muy triste, es un libro desgarrador, pero que si os llama la atención el tema y si estáis un poco de humor para leer algo así, la verdad es que es un libro que recomiendo muchísimo, ya digo que se coló en el top de mis mejores lecturas del 2025 y aunque es muy duro de leer, muy triste, probablemente os arranque alguna lagrimita, es uno de esos libros que a pesar de su corta extensión dejan pozo y que no se te van a olvidar en poco tiempo. Siguiendo con temas de muerte, duelo y pérdida, la verdad es que también tenemos otro libro que es totalmente devastador y es Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Si en El jardinero y la muerte teníamos un libro autobiográfico que nos hablaba de lo que se siente al perder a un padre, en Lo que no tiene nombre la autora nos va a contar el caso contrario, que es el duelo por la muerte de un hijo. Así que este libro es todavía más devastador si cabe. Lo que no tiene nombre también es una experiencia autobiográfica, es la propia vida de la autora que nos va a hablar de la muerte de su hijo Daniel, si no recuerdo mal creo que se llamaba así, y además es todavía más desgarrador porque es que su hijo se muere porque comete suicidio, así que ya os podéis imaginar lo traumática y lo dura que es esta experiencia para la autora. Lo que no tiene nombre también es un libro cortito, creo que tiene como mucho 100 páginas si llega, y pasa lo mismo que con El jardinero y la muerte, que es uno de los mejores libros y los más emotivos y más profundos que yo he leído acerca de la muerte y acerca del duelo. A pesar de su corta extensión, es un libro que de verdad que se siente como un puñetazo en el estómago. Yo lo leí hace ya bastantes años y es que no se me ha olvidado en absoluto. Lo que no tiene nombre también está contado con una pluma sencilla, directa, de nuevo no tenemos florituras grandísimas, pero tiene algunas frases que de verdad que son lapidarias. Yo recuerdo tener la sensación cuando estaba leyendo este libro de leer algunos párrafos, leer algunos pasajes y decir, wow, es que esto me parece una verdad como un templo. Describe tan bien, con unas frases tan cortas pero tan precisas, ese dolor, esa pérdida, esa tristeza por perder a alguien que es tan querido y además de la forma en la que lo pierde. Lo que no tiene nombre podríamos decir que tiene dos partes un poquito diferenciadas. La primera mitad se centra más en la muerte y la pérdida, todo ese proceso de duelo por perder a un hijo, mientras que la segunda mitad se centra más en el tema de las enfermedades mentales, ya que el hijo de la autora tenía una enfermedad mental, no recuerdo exactamente
exactamente cuál era, pero bueno, era una enfermedad mental que no era moco de pavo, la verdad. Era algún tipo de bipolaridad, paranoia, esquizofrenia, vamos, una enfermedad mental tocha. Y fue esto, en última instancia, lo que le llevó a cometer suicidio. Por lo tanto, es un tema muy importante en el libro también. Como ya os he comentado antes, la autora es que tiene algunas frases, algunas reflexiones que son tristísimas, que son muy duras de leer, pero que al mismo tiempo son muy bellas. Lo que no tiene nombre es un libro que, a pesar de ser durísimo, también es un libro increíblemente bello. Al ser un libro que está dedicado por y para su hijo, es un libro en el que todas sus páginas rezuman amor, y aunque rezuman también muchísimo dolor y muchísima tristeza, se nota que es un libro que está escrito con muchísimo amor, con muchísima belleza, y esto lo hace todavía más conmovedor, más emotivo. Me pasa un poco lo mismo con El jardinero y la muerte, que a pesar de ser un libro tan duro, como es un libro que al final está dedicado a la figura de un padre, a una persona a la que quieres tanto, es un libro que termina siendo también muy bello. Eso es algo que comparten ambas obras y la verdad es que a mí me parece que son brillantes. En Lo que no tiene nombre hay un párrafo que recuerdo mucho en el que la autora hablaba sobre los meses inmediatamente posteriores a perder a su hijo, y ella decía algo así, lo voy a parafrasear, ¿vale? A lo mejor no era exactamente así como ella lo describía, pero por ahí van los tiros. Ella decía que después de la muerte de su hijo, ella sentía que estaba todo el rato en estado de espera, estaba esperando algo y no sabía el qué. Tal vez una llamada, que alguien le dijera que esto había sido una broma macabra. Ella estaba como esperando algo, que pasara algo, y cuenta cómo empezar a aceptar la muerte de su hijo fue ese tener que dejar de esperar, aceptar que nada iba a pasar, nada iba a cambiar esa situación, y que esa situación era el nuevo presente, era la nueva realidad y no había nada que fuera a cambiar eso. La verdad es que ese párrafo y esa reflexión me pareció tan real, tan duro, pero al mismo tiempo tan bien descrito, tan bien capturado, y a mí desde luego es que me partió el corazón totalmente en dos. Como ya he mencionado, en la segunda mitad de Lo que no tiene nombre, la autora se centra más en explorar, hacer una especie de investigación de la enfermedad mental de su hijo, tal vez para poder comprenderlo mejor, para poder reconciliarse con las circunstancias de su muerte. Esta parte a mí también me encantó, me resultó profundamente conmovedora, y creo que pocos libros he leído acerca de enfermedades mentales que me hayan hecho empatizar tanto y meterme tanto en la piel de lo que debe ser vivir con una enfermedad mental como esta, y lo que debe sentir un poco la gente que padece este tipo de enfermedades mentales. Recuerdo también un párrafo, creo que no había sido escrito por la propia autora, sino que ella citaba otras fuentes, y era alguien que sufría de la misma enfermedad mental de su hijo, y que describía que cuando la enfermedad mental se apoderaba de esa persona, ¿no? Cuando tienes un brote o cuando está en su punto álgido, era como sentir que no eres tú mismo, que no puedes ser tú mismo, sino que es la enfermedad la que se apodera de ti y la que hace todo por ti. Sin embargo, también decía que cuando se tomaba las pastillas para controlar la enfermedad, tampoco eras tú mismo. Es un párrafo que se me quedó muy marcado, me resultó durísimo, esa sensación de no poder ser nunca tú mismo, ni con pastillas ni sin pastillas, y la verdad es que, wow, fue algo que me hizo empatizar muchísimo. Así que, en definitiva, Lo que no tiene nombre, otro libro durísimo sobre el duelo. Os diría que para mí es el mejor libro que he leído acerca de este tema. Por supuesto, pasa igual que con El jardinero y la muerte, que al final son libros muy tristes, muy trágicos, y que hay que estar un poco en el humor adecuado para leerlos, pero de verdad que si os llaman la atención, los dos son brutales, son desgarradores y son dos relatos totalmente honestos. Es como si los autores se hubieran abierto en canal, y me parecen dos libros totalmente recomendados sin lugar a dudas. Dos libros muy cortitos, con muy pocas páginas, pero que ya os digo que os van a romper en dos. A continuación, quiero hablaros de una de mis últimas lecturas del 2025 y que todavía no he mencionado en este canal. Estoy hablando de Seda, de Alessandro Barico. Alessandro Barico es un autor que yo tenía muchas ganas de leer, era uno de mis eternos pendientes, y de hecho, justo antes de leer Seda, vi un vídeo de un booktuber que a mí me encanta, que se llama Pelayo el Gris, y él hizo justo un vídeo entero dedicado a este autor. Os lo dejaré por ahí por la descripción, porque de verdad que es una maravilla de vídeo. Bueno,
todo el canal es una maravilla y es que después de verlo no vais a poder resistir la tentación de ir corriendo a leer al autor. Así que me animé con Seda, que es uno de los títulos más famosos que tiene, y además es perfecto porque es un relatito muy corto, apenas llega a las 100 páginas. Confieso que cuando yo leí un poco la sinopsis de Seda o me enteré un poco de qué iba la premisa, iba un poquito escéptica porque he de decir que la premisa de la que parte este libro no me gustaba especialmente. Entonces tenía dudas acerca de si me iba a gustar, a fascinar o a emocionar todo lo que yo me esperaba y también todo lo que esperaba un poco en base a las críticas que he leído tanto del libro como del autor. A pesar de las buenas críticas, yo tenía mis dudas porque es verdad que el tema del que parte este libro no me convencía del todo. Si no sabéis de qué va Seda, mi recomendación personal es que leáis lo menos posible o os enteréis de lo menos posible antes de empezar a leerlo. Creo que es uno de esos libros que merece la pena ir un poquito a ciegas y dejar que la historia te sorprenda. La historia no empezó mal, el autor escribe maravillosamente bien, la verdad es que es un libro que se lee muy rápido, pero yo seguía sin tener muy claro si el libro me iba a encantar tanto como esperaba en un principio. Sin embargo, al llegar un poco al final del libro, la verdad es que me llevé una sorpresa tremenda. Cuando llegas al final te das cuenta de que Seda es uno de esos libros que parecen una cosa por la premisa y por la idea original y luego resulta que son otra. Resulta que el mensaje, el objetivo del autor, el tema principal del que realmente quiere hablar el autor no tiene tanto que ver con la sinopsis que se nos plantea. Y esto para mí fue algo que me sorprendió muchísimo, que fue un acierto total que hizo que de repente viera toda la historia y todo el libro con otras lentes y desde luego me hizo entender a la perfección las buenas críticas que tiene este autor y lo aclamado que es. De verdad que cuando llegué al final de Seda me di cuenta de que el relato era más profundo, más maduro en los temas que trataba de lo que yo me esperaba en un inicio. Así que esto fue todo una gran sorpresa para mí y un gran acierto que hizo que me disfrute del libro y al verlo en retrospectiva ganara muchísimos puntos. Toda la lectura del libro se disfruta, pero es cierto que cuando llegas al final es cuando entiendes realmente cuál era el punto, ¿no?, de toda la historia. Además, una cosa que me encantó de Seda, aparte de que está muy bien escrito, es cierto que Alessandro Baricco tiene una pluma como muy melódica y eso se nota. También está ya patente en este relato corto que es uno de esos autores que confía en la inteligencia del lector y que no te lo da todo mascado. Seda es un relato que tras sus páginas guarda muchísimo más de lo que parece en un inicio. Es una de esas historias en las que no solo importa lo que se nos dice explícitamente en la página, sino en la que hay que leer un poco entre líneas. Con esto no quiero decir que sea una historia súper compleja, ni confusa, ni que tengas que estar como muy atento en toda la lectura, ni que sea complicado de leer, porque ya digo que para nada, es un libro muy ameno y que se lee muy bien y es bastante fácil enterarte, no te vas a perder nada, por así decirlo, pero sí que es cierto que el autor deja ciertas cosas a la interpretación y a la imaginación del lector. El lector tiene que recomponer partes del relato que han pasado fuera de página y eso es algo que a mí me encanta. El autor con ciertos diálogos, con ciertas frases, nos da algunas pistas de lo que puede haber pasado para que tú ya interpretes, imagines, y a mí eso es algo que de verdad que aprecio muchísimo en un libro. Por todo esto, por su final, por todos esos temas y esas escenas implícitas que tú mismo tienes que recomponer como lector, la verdad es que Seda ha sido un relato que me ha sorprendido profundamente, me ha gustado más de lo que me esperaba en un inicio, porque como ya os he dicho iba un poco escéptica y probablemente en el 2025 caiga algún título de él. Una de mis últimas lecturas del mes de enero creo que es un libro perfecto como recomendación para este mes de febrero y estoy hablando de Earthlings de Sayaka Murata. Esta autora es la autora de La Dependienta, que tal vez os suene porque es un libro que se ha traducido al español y sí que ha tenido bastante repercusión, y Earthlings he de decir que no estoy segura de si está traducido al español o no. Yo recomiendo mucho tanto Earthlings como La Dependienta, entonces podéis leer ambos títulos o en el caso de que no queráis leer en inglés o no podáis leer Earthling, recomiendo también La Dependienta. Ambos son muy cortitos que son perfectas para leer durante este mes. En algunas ediciones veo que Earthlings tiene hasta unas 300 páginas, pero ya os digo que este número no es muy real. Earthlings es un libro que se lee rapidísimo, yo es que me lo leí en unas 2 o 3 horas, tampoco me considero una lectora que lea excesivamente rápido, así que ya os digo que 300 páginas no tiene 300 páginas, tiene bastantes menos. Tanto Earthlings como La Dependienta parten de una misma
misma base o una misma idea, y es esta crítica que hace la autora a la sociedad moderna. Ella habla mucho de cómo la sociedad nos impone cierta forma de vida, ciertas expectativas y cómo obliga un poco a los individuos a seguir el camino que se ha marcado para nosotros, a no salirse de los esquemas establecidos y a llevar una vida totalmente acorde a las expectativas de la sociedad. Ambos libros hablan un poco de cómo cuando un individuo se sale un poco de este camino, enseguida la sociedad pone muchísima presión sobre estas personas para volver a encauzarlos, volver a meterlos en el redil, aunque no sea una violencia explícita, sí que es algo que está muy presente. Earthlings también va a tomar este tema como base para la historia, que también estaba presente en La Dependienta, y en este caso sí que se va a llevar un poco más al extremo. Digamos que si La Dependienta ya era un libro un poco extraño, un poco raro, en Earthlings la autora le va a subir un par de revoluciones porque este libro sí que es todavía más raro. Earthlings nos va a contar la historia de nuestra protagonista desde su infancia hasta su vida adulta. Ya desde el principio nos damos cuenta de que la infancia de este personaje no es nada fácil. Vamos a tener temas bastante duros, bastante traumáticos, ya os digo que hay unos trigger warnings aquí pero bien buenos, y esta realidad tan dura y tan brutal se mezcla un poco con la fantasía que tiene la protagonista, con sus fantasías infantiles que sirven un poco como método de escape. Creo que poco más os puedo decir en cuanto a la trama como tal, porque de nuevo Earthlings es uno de esos libros que cuanto menos sepas de él antes de empezar a leerlo, mejor. Igual que pasaba con Seda, es una de esas historias que tienes que dejar que te sorprenda y que ya os digo que os va a sorprender a medida que paséis las páginas. Earthlings es un libro que va de menos intensidad a más intensidad. Las revoluciones van aumentando a medida que nos acercamos al final. La historia cada vez se va volviendo más rara, más extrema, más rocambolesca. Es como que la autora lleva las consecuencias de su crítica hasta el último extremo, y con esto no quiero decir que sea raro en el mal sentido, para nada. A mí es un relato que me sorprendió muchísimo, sobre todo el final. El final es raro, es crudo, es brutal. Es uno de estos finales que no os van a dejar indiferente, que de hecho probablemente os deje bastante sorprendidos y con la boca abierta. Es un final en el que culmina toda la rareza y todo el extremismo de este libro. Earthlings es una experiencia. Si os gustó La Dependienta, si os gustó los temas que trata esta autora y si queréis ir un pasito más allá, la verdad es que es una lectura muy recomendada. Si os llama la atención la autora, casi que os recomendaría que empezarais con La Dependienta, y si os gusta ese ya os recomendaría también a animaros con Earthlings. Es una lectura cortita que se devora. Yo, como ya he mencionado, lo leí en unas 2 o 3 horas, no podía parar de leer, tenía que saber qué iba a pasar, así que muy recomendado, lectura muy entretenida y lectura también que da bastante que pensar una vez terminada, y eso es algo que, bueno, que siempre se agradece, ¿no? Que deje un poco de pozo y un poco de reflexión. Vamos con la última recomendación de este vídeo y es Tuya, de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es una autora que a mí me encanta. De verdad que es que os podría recomendar todos, absolutamente todos los libros que ha escrito, y de hecho todos cuadrarían muy bien en este vídeo porque es verdad que es una autora que suele escribir libros bastante cortitos, de unas 200 y poco páginas. Entonces realmente cualquier libro de esta autora que os llame la atención podría ser perfecto para leer en el mes de febrero. En este caso he decidido poner Tuya porque sí que creo que es un relato un poco más corto que el resto de las novelas que tiene esta autora, así que por lo tanto me pareció perfecto para el Little February. Tuya es un relato de misterio / thriller, y es uno de esos relatos que es que te va a enganchar desde la primera página y vas a tener que leerlo de un tirón hasta acabarlo. Igual que pasa con otros libros de esta lista de recomendaciones, lo mejor es no saber mucho de la sinopsis ni de la trama de este libro antes de empezar a leerlo, sobre todo también porque, bueno, el género que es un thriller, y es mejor dejar que os sorprenda y dejar que el propio libro os coja de la mano y os lleve hasta el final, porque ya os digo que es una experiencia. Leer Tuya es como una montaña rusa. Una vez que te montas ya no puedes parar, ya no puedes bajarte hasta llegar al final. Una experiencia muy intensa, muy entretenida y que te engancha por completo. La premisa de Tuya podríamos decir que nos presenta a una mujer y durante todo el relato vamos a estar metidos en la cabeza de este personaje femenino que ya os digo que es para echarle de comer aparte. Es increíble el trabajo que hace la autora a la hora de meterse en la psicología de este personaje. Es un
un personaje principal que no es nada agradable de leer, no es un personaje que te vaya a caer bien, pero la autora lo hace tan bien que es fascinante estar dentro de la cabeza de esta protagonista. Es un personaje muy único y es que la autora consigue a la perfección recrear sus procesos de pensamiento, sus monólogos internos, sus decisiones, por qué hace lo que hace, qué es lo que le pasa por la cabeza todo el rato. Y al final del día, esta es una mujer que está totalmente obsesionada con su marido. Y eso va a ser un poco el detonante de la historia y lo que hace que todo se vaya liando y se vaya enredando. Tuya es una de estas historias tipo efecto bola de nieve en la que la trama se va complicando, cada vez se va enredando más y al final terminas teniendo un thriller del que es que no puedes escapar. Todo el libro se lee muy rápido, es una lectura muy ágil, pero además el final sí que tiene, bueno, su parte de acción y sus giros correspondientes. Tiene alguna sorpresita que no os va a dejar indiferente y que desde luego es la guinda final del pastel. Tuya es un relato perfecto para aquellos amantes un poco más del thriller, del misterio, de una historia un poco más oscura, aunque bueno, la verdad es que casi todas las recomendaciones de este vídeo son bastante oscuras. Y desde luego dentro de lo que es el género del thriller, a mí me parece un relato totalmente único, original. Es que la autora tiene una voz tan única, tan diferente en estas páginas que es muy distinto de cualquier cosa que yo haya leído dentro o fuera del género. Que si queréis algo dentro del thriller pero que es tremendamente original y que es bastante distinto, yo creo, de todo lo que vais a leer, Tuya sin duda es el relato perfecto para vosotros. Si queréis algo que os enganche y que os atrape, este sin duda es vuestro libro. Si queréis una psicología de personajes súper bien lograda, súper bien hecha y que es un poco el motor de toda la historia, os va a encantar. Y hasta aquí las recomendaciones de Little February. Dejadme como siempre en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si os llaman la atención, y también espero ver algunas de vuestras recomendaciones de libros cortitos que os hayan gustado, libros que a pesar de tener pocas páginas dejan pozo, dejan huella en el lector, y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!